4.500 millones de años en gestación. Un territorio tan antiguo como la Tierra misma. Australia no es el hermoso mundo nuevo que se podría esperar. Cuando los europeos llegaron por primera vez a Australia, lo vieron como un país joven, una especie de creación separada. Pero nada más lejos de la verdad. El continente habitado más antiguo, más llano, más seco de la Tierra es un rompecabezas formado en épocas prehistóricas. Y las pistas que resuelven el misterio se encuentran esparcidas por toda la superficie quemada por el sol de Australia. Me llamo Richard Smith y este es un país impresionante. Para un científico como yo, cada roca tiene una historia. Cada criatura es una leyenda de supervivencia contra viento y marea. Únanse a mí y atraviesen conmigo unos cuantos miles de millones de años en la gran isla de la parte inferior del mundo. Es el lugar idóneo para obtener una visión de conjunto. De todos los continentes de la Tierra, ninguno conserva testimonios de la gran saga de nuestro planeta y de la evolución de la vida como este. En ningún otro lugar se puede subir a un coche y retornar a los albores del tiempo. Australia, guía para el viajero del tiempo. Episodio 2. Los primeros pasos. Si Australia parece un poco cansada y erosionada, es porque ha visto muchas cosas a lo largo de su vida. Nuestro viaje a través del tiempo comenzó con el violento nacimiento del mundo, hace 4.500 millones de años. Los primeros balbuceos de vida tuvieron lugar hace mucho tiempo, en los movimientos del agua que bordeaba el antiguo litoral australiano. Su destino es el Paleozoico. Hemos visto a nuestro planeta pasar de ser un lugar tóxico a resultar agradable. Fue entonces cuando los primeros animales comenzaron a nadar en los mares. Pero si hablamos del tiempo transcurrido en un continente, Australia y el mundo que le rodea es un niño pequeño. Aún está unido a la gran tierra natal Gondwana. Y todavía es un lienzo en blanco en la tierra. Salvo por un delgado flujo de limo y bacterias a lo largo de las orillas más húmedas, todos los continentes han estado vacíos durante más de 4.000 millones de años. En ese momento, con el 90% de la historia de la Tierra detrás de nosotros, todo eso estaba a punto de cambiar. El Ordovícico, entre 488 y 444 millones de años. La tremenda explosión de vida que comenzó en los océanos durante el Cámbrico todavía seguía siendo intensa en los inicios del Ordovícico, el segundo de los 6 grandes periodos que forman el Paleozoico. Y fue en los océanos del Ordovícico donde una segunda ola de experimentación animal tuvo también su inicio, la que en definitiva llevaría a salir a tierra a los primeros australianos. En ese momento los mares estaban repletos de vida, por lo que las primeras tentativas hacia la Tierra no estaban lejos.
Por entonces, Australia era una más de esa exótica colección de tierras que incluía India, África, Sudamérica y la Antártida. Lo que hoy llamamos el supercontinente de Gondwana. La posición de Australia estaba por aquí, justo en la punta, al norte del Ecuador, con la mayor parte sumergida. Los océanos se estaban elevando por todo el planeta y el movimiento del agua marina inundaba partes de Australia Central. Por entonces, el mar de arena que en la actualidad conocemos como el Desierto de Simpson estaba justo en el medio de la vía marítima Larapinta, una lengua de cálidas aguas del océano que atravesaba el país. En aquel tiempo, este traqueteado viaje habría sido un turbulento cruce en barco. Al penetrar las aguas crecientes, transportaban un rico afloramiento de plancton, alimento para algunos de los primeros peces que nadaron en el mar y que lo hicieron aquí, justo encima de mí. Los últimos vestigios del antiguo lecho marino de Larapinta descienden desde la cima por las deformadas colinas del desierto de Simpson. Incluso en la estación más benévola, como esta de ahora, el Simpson es un paisaje severo e implacable. Seguramente no esperarían encontrar los primeros peces del mundo en el interior del continente habitado más seco del planeta en la actualidad. Pero fue en la falda de esta colina, en pleno desierto de Simpson, donde yacía el fósil de Arandaspis esperando a que lo descubrieran. Solo conocemos al Arandaspis por las placas óseas que se han encontrado de su cabeza, suficiente para saber que era un pez con una cola sencilla y sin verdaderas aletas. Los peces como el Arandaspis no tenían mandíbulas ni siquiera dientes. Es probable que sorbieran cualquier bocado que pudieran encontrar. Pero no subestimen la importancia de este pez. Era un animal con espina dorsal. Y al ser uno de los primeros vertebrados, nos permite rastrear a nuestros ancestros hasta un animal como este. Pero los invertebrados gigantes dominaban estos mares ordovíficos. El Arandaspis era para ellos solo un pequeño aperitivo. Mientras los primeros peces se lanzaban a nadar para huir del peligro, sus enemigos invertebrados pronto flexionarían los músculos de las patas de un modo diferente. Era el momento de poner un pie en el suelo y dirigirse hacia la orilla del mar en el Silúrico. El Silúrico, entre 444 y 416 millones de años. En una remota franja de la costa de Australia Occidental, el Océano Índico del siglo XXI desgasta una antigua orilla silúrica. El viento y el agua han dejado expuestas las madrigueras de animales largo tiempo desaparecidos en los acantilados costeros. Los habitantes originales de las madrigueras siguen siendo un misterio, pero no los depredadores atraídos por tales presas a lo largo del litoral prehistórico. Las pistas de su identidad se revelaron en las rocas del cercano Parque Nacional Kalbarri. Aquí, el río Murchison ha excavado una garganta espectacular hasta las profundidades del pasado silúrico. La garganta de Murchison en el periodo silúrico no era para nada una garganta. Era una llanura aluvial de estuario con ríos que bajaban serpenteando desde las colinas distantes transportando arena hasta el mar. Pero por primera vez en la historia del planeta, esos litorales silúricos de ahí abajo rebosaban de actividad animal. Puede que este no fuera un buen momento para llevar a los niños a la playa. Ejércitos de escorpiones marinos se concentraban en los bajíos.
Los paleontólogos los conocen como euriptéridos. Eran artrópodos gigantes que podían crecer hasta la altura de un hombre y estaban equipados con patas blindadas y pinzas aterradoras. Mucho menos amenazador era el Calvaria, probablemente un ancestro de los crustáceos modernos. Llegaba a tener el tamaño de una gamba. Tanto si fue en busca de alimento, de un lugar seguro para aparearse, o sencillamente para evitar a los peligrosos vecinos, el Calvaria salió a la orilla y dejó claras impresiones de sus muchos pies diminutos en las rocas. Un descenso por la garganta de Murchison te hace remontarte a esas antiguas orillas silúricas para dar un paseo tras las huellas de la prehistoria. A esto lo llamo yo la central de huellas. Ya veo por qué, hay huellas por todas partes. Quizás sea el mejor lugar del parque para ver las huellas de los euriptéridos. ¿Pasaron por aquí? Eran aguas superficiales. Así es. Deslizándose y resbalando. Dan la vuelta así. Exacto. Veo que hay una especie de pista resbaladiza, pero al llegar aquí se empiezan a ver huellas muy concretas, claras demostraciones gráficas de una criatura caminando fuera del agua y entrando en tierra firme. Aquí, en la garganta del Parque Nacional Calvarry, encontramos los sedimentos más antiguos del Silúrico. Estupendo lugar histórico. Mucho. Las pistas de huellas de Calvarry son la evidencia directa más antigua de animales en tierra. Y aunque esas formidables criaturas no pudieron alejarse mucho de la orilla, habían establecido una cabeza de playa. Parece que fue así como comenzaron los animales la invasión de la Tierra, mediante una temible variedad de artrópodos con actitud temeraria, escabulléndose y correteando hasta la orilla hacia las arenas húmedas de una nueva frontera. Pero aquí no había solo un continente que aprovechar. Había todo un planeta para ser conquistado. Esperando más allá de las olas, estaban todas las anchas tierras pardas de la Tierra. Pero los animales no iban a llegar muy lejos en tierra sin la ayuda de las plantas. Ellas también salieron del mar. Primero como limo, luego como organismos que se expandieron por el suelo y se aferraron a la humedad. Las algas y los hongos capturaron la orilla, seguidos por diminutos líquenes, plantas hepáticas y musgos. Fueron los pioneros en el traslado hacia la Tierra. Jay, Victoria. En la actualidad damos por sentado que hay plantas a nuestro alrededor. Es su oxígeno lo que respiramos, su alimento lo que comemos. Pero la Tierra puede ser un lugar duro y seco para vivir. Y cualquier planta que quisiera prosperar aquí fuera necesitaría una piel gruesa y un poco de fortaleza interna. Ese tipo de planta primero echó raíces en algún lugar por este entorno. Si creyeron que este era otro arcén ordinario junto a una bonita pero ordinaria carretera rural, por supuesto que estaban equivocados. Fue aquí, cerca de Jay, en Victoria, donde se encontraron los fósiles de algunas de las primeras plantas terrestres del mundo. Estas rocas contienen las primeras señales del verdor de Gondwana. Es impresionante. Esta es Varaguanatia. Se cree que es la planta auténticamente terrestre más antigua del mundo. No es que fuera muy bonita, pero tenía hojas verdes y un tallo que transportaba la savia al interior. Y para soportar su peso en el mundo fuera del agua, tenía raíces adventicias. En vida habría tenido un aspecto muy parecido a este. Este es un Lycopodium o pino de tierra. Como lo era la Varaguanatia,
alzándose fuera del agua en la Queensland costera de hoy en día. Estos son los descendientes directos de aquel verdor revolucionario que cambió la faz del planeta. Si miran con atención, podrán ver muchas de estas plantas del Silúrico aún aferrándose a la tierra en rincones húmedos de todo el país. Aquí tenemos una selaginela de bosque tropical, una upercia tropical, un Lycopodium en Tasmania, incluso esta variedad en Sydney. La vida vegetal ya había diseñado para entonces una solución para la irradiación ultravioleta que había estado esterilizando la superficie de la Tierra, una capa de ozono formada por un exceso de oxígeno. Los matorrales que se extendían a ras de suelo proporcionaban el refugio húmedo perfecto para otras formas de artrópodos, como los ciempiés, los milpiés y los ácaros, para que completaran su transición a la Tierra. Algunos moluscos incluso se trajeron sus propios hogares, porque todavía no era un lugar muy hospitalario. Mientras la vida exploraba sus posibilidades, la mayor parte del supercontinente de Gondwana estaba seco y aún bastante vacío. Y casi con seguridad era ventoso. La vía marítima Larapinta había retrocedido, dejando gran parte de lo que es ahora Australia Central, algo parecido al desierto del Sáhara. Y ese desierto, justo en el centro, se plegó en montañas. Cadena montañosa McDonnell, territorio norte. Fuerzas tectónicas titánicas operando durante un periodo de tiempo de 150 millones de años presionaron la Tierra y empujaron grandes pliegues de roca hacia el aire. En su apogeo, la cadena montañosa McDonnell en Australia Central habría sido el sueño de los montañeros. Se cree que fueron más altas que cualquiera de las montañas de hoy en día. Pero Australia nunca más experimentó la creación de montañas a esta escala. Tras casi una eternidad de tiempo de erosión, los disminuidos restos de las montañas McDonnell aún atraviesan Alice Springs en largos riscos irregulares de un lado a otro. Desde el aire, sobresalen en este antiguo paisaje como el esqueleto óseo sobre el que la piel seca de un continente cansado se envuelve. Todos los demás continentes presumen de poderosas cadenas montañosas. Las Rocosas, los Alpes, los Andes, el Himalaya. Pero todos son relativamente recién llegados y la mayoría aún están creciendo. Lo que diferencia el paisaje de Australia es su venerable antigüedad y su gran horizontalidad. Australia es extraordinariamente llana. Y cuando la miras desde el espacio, no es que sea llana, sino que al parecer tiene forma de platillo. Es un platillo que contiene muchos secretos para la geóloga Lisa Worrall.
Su interés no es tanto el lecho de roca del desierto como la historia de sus restos erosionados acumulados durante un vasto periodo de tiempo. Sabemos que partes de Australia han estado expuestas a las inclemencias no durante solo millones, sino miles de millones de años. Llevamos avanzada una parte de su historia geológica. Los ríos, que en Australia la mayor parte desaguan en el interior, están perdiendo o han perdido la capacidad de transportar sedimentos hacia el mar. Por lo que el interior de Australia se está llenando de sedimentos. El desierto de Australia se está ahogando en arena. Si se dirigen hacia la costa en cualquier dirección desde el centro rojo, cruzarán océanos de estos antiguos sedimentos degradados. Es el tipo de paisaje que uno espera en el continente más llano del planeta. Viajando hacia el noroeste hay que recorrer 1000 kilómetros antes de alcanzar la siguiente parcela significativa de elevado suelo rocoso: la región de Kimberley. Mientras las montañas aún estaban encaramándose hacia el cielo en el corazón del continente, aquí arriba en el Parque Nacional Purnululu, otras se estaban erosionando hacia la nada. Épicas leyendas de erosión y reciclaje subyacen detrás de casi todos los monumentos geológicos del paisaje australiano. La arena y la gravilla que componen la cordillera de Bangle Bangle empezaron a llegar aquí hace unos 375 millones de años. Fueron depositadas por los ríos que erosionaron las tierras altas mucho más antiguas y ahora desaparecidas hace tiempo. Este paisaje ya era de segunda mano mucho antes de que las rocas empezaran a erosionarse para formar las famosas cúpulas rayadas semejantes a colmenas que vemos en la actualidad. El característico rayado de las rocas es un claro indicativo de cómo se formaron las Bangle Bangle, estrato por estrato, mientras potentes ríos arrastraban los sedimentos desde las cadenas de montaña lejanas para llenar la cuenca. Este paisaje en desarrollo es un testimonio en dos tonos del cambio, dejado como un regalo de despedida por los ríos que se apresuraban hacia un mar tropical devónico. El Devónico, entre 416 y 359 millones de años. A 300 polvorientos kilómetros hacia el sur de las Bangle Bangle, podemos encontrarnos con ese mismo viejo mar que una vez albergó algunos de los arrecifes tropicales más espectaculares del planeta. Es algo sorprendente que aún podamos visitar esos arrecifes en la actualidad. Estoy en la base de la gran barrera coralina del Devónico. Estos acantilados tan altos de piedra caliza fueron una vez torres de vida elevándose hacia las claras aguas soleadas de un colosal sistema de arrecifes que rodeó una vez la región de Kimberley. En tamaño e importancia, el arrecife del Devónico rivalizaba con la gran barrera coralina moderna de Australia. Sus murallas de piedra caliza estuvieron una vez festoneadas por crinoideos, corales, esponjas, ascidias y muchas otras criaturas que aún se encuentran aferrándose a la vida en las aguas tropicales. Toda esa vida del Devónico ha desaparecido, pero los grandes muros del arrecife todavía se alzan hasta el día de hoy.
es más fácil verlo desde el aire. Del mismo modo que la gran barrera coralina bordea la costa de Queensland en la actualidad, el gran arrecife devónico rodeaba, haciendo una amplia curva, la región interior de Kimberley a lo largo de unos 1000 kilómetros. Arrecife tras arrecife se alinean a través del paisaje como si hubieran quitado el tapón de una bañera gigantesca. En el Parque Nacional Arroyo Túnel, uno de esos riachuelos ha excavado su camino a través de una montaña de piedra caliza. Es un delicioso y fresco cambio después del abrasador calor exterior con acceso al corazón mismo del arrecife. Toda una variedad de organismos constructores de arrecifes levantaron este gran arrecife devónico que hay encima de mí. Aún se pueden ver muchos de sus fantasmales restos en las rocas, esponjas, estromatolitos, corales, unos seres extraños extintos llamados Stromatoporidae. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo aquí no fueron los seres que construyeron el arrecife, sino los seres que nadaron a su alrededor fuera de él. Seres con aletas, porque esta fue la gran era de los peces. Fue en el Devónico cuando, por primera vez, los peces llenaron los océanos. Peces de todas las formas y tamaños. Aunque no de las formas y tamaños que vemos en la actualidad. Como los mismos arrecifes, los peces del noroeste devónico están increíblemente bien conservados. Protegidos en nódulos de piedra caliza diseminados por el cercano rancho Gogo. No pican mucho por aquí. Más o menos un nódulo cada 100 produce un fósil. Pero siempre que encuentras un pez en Gogo es algo especial. Vaya. Hay mucho hueso. Hay mucho hueso. Hay placas bastante grandes. ¿Qué crees que es, Gavin? Está claro que es un gran placodermo. Es probable que sea un artrodido. Los reyes de los mares devónicos fueron los placodermos. Los peces han avanzado desde los tiempos del Arandaspis. Ahora tienen mandíbulas, aletas y dientes a juego con sus cabezas óseas. La parte frontal del cuerpo estaba cubierta por estas placas óseas. Y la cola era muy parecida a la de un tiburón. Eran muy ágiles y depredadores de mucho éxito. Tenían sistemas sensoriales muy desarrollados. Algunos de ellos tenían percepción sensorial eléctrica, como los modernos tiburones y rayas. Muchas de las características de estos fósiles han sido conservadas en fabulosas 3 dimensiones. Vaya, mirad. Los nódulos de Gogo han protegido a los fósiles de ser aplastados. ¿Cuál creéis que podría ser? Un buen baño en ácido lo aclarará. Ponlo en agua y frótalo con un cepillo de dientes. Si yo no me doy una ducha por la noche, este pez tampoco. Solo una vez que el nódulo de piedra caliza se ha disuelto en ácido en el laboratorio, el pez fosilizado de su interior vuelve a la vida. Con un detalle asombroso. Escamas, dientes, globos oculares, cráneos, huesos y aletas. Los peces están conservados tan fabulosamente bien para su edad que incluso pueden descifrarse trozos blandos de su cuerpo.
En más de un sentido, estos son fósiles muy sexys. Este de aquí tiene un interés particular, porque es uno de los pocos fósiles macho que tenemos. Lo sabemos porque tiene esto parecido a... ¿Como un tiburón? Muy parecido al de un tiburón. Esta estructura ósea en forma de tubo es el apéndice masculino más antiguo confirmado. Una pilila de pez para fecundar a una hembra. El Devónico fue una era importante para la vida de los vertebrados, con muchos experimentos biológicos, incluido el tan importante sexo en los vertebrados. Incluso hoy en día, el sexo en el mar puede ser un asunto impredecible. Un término medio entre precisión y abundancia. Sin el apareamiento y el nacimiento de vida, el vulnerable prodigio se hunde o nada por sí mismo. Esta no era una estrategia destinada a tener éxito en tierra. Este es el retrato preservado de una madre preñada más antiguo del mundo. Y tenemos el fósil para demostrarlo. Este es quizá el descubrimiento más famoso hasta la fecha. Esta es la madre pez. Y este es el factor decisivo que demuestra que podían parir. Es esta pequeña estructura de aquí, en la parte inferior. Y este es el cordón umbilical que une a la madre con su embrión nonato. Madre mía, es el cordón umbilical más antiguo del mundo que conocemos. Es la primera evidencia de parto de cualquier vertebrado. Nuestros ancestros con columna vertebral ya estaban poniendo todo de su parte para convertirse en seres sociables, inteligentes y sexys. Y estaban por todas partes. Al caer la lluvia sobre el recién construido este, los ríos bajaban precipitándose hacia el mar, llenando de agua dulce los lagos y meandros del nuevo paisaje costero. Si hubieran lanzado un anzuelo a esos ríos devónicos, habrían pescado muchos peces casi idénticos a este. Hola, grandullón. Fíjate, eres algo especial. Esto es algo muy especial, un vínculo vivo con nuestro pasado fósil. Es el pez pulmonado de Queensland, Neoceratodus forsteri. Estoy intentando sujetarlo. Es el más primitivo de un grupo de peces pulmonados que aún nadan en el planeta Tierra. Piensen en ello un momento. Estos peces ya eran historia antigua hace 100 millones de años, antes de que los primeros dinosaurios caminaran por la Tierra. Y si les preocupa que este pez esté fuera del agua, se les llama peces pulmonados por una razón. Están diseñados para esto. Allá vas, amigo. Gracias. Cuando los peces pulmonados se trasladaron desde el mar al agua dulce en el Devónico, llevaron con ellos la habilidad de respirar con o sin branquias cuando las cosas se ponían difíciles. Es esta habilidad la que coloca a estos extraordinarios fósiles vivientes en un buen lugar. Siguen viviendo en unos cuantos sistemas fluviales en el sudeste de Queensland. Y cuando los niveles de oxígeno caen, pueden pasar a tragar aire de la superficie. Es una estrategia que les ha permitido, sin duda, sobrevivir a más de una sequía en Australia. No todos los peces han tenido tanta suerte. Canowindra, Nueva Gales del Sur. Hasta donde sabemos, la sequía es un problema que ha asolado al país durante al menos 360 millones de años. Esto lo sabemos porque en 1956 el ayuntamiento local envió una excavadora para suavizar una curva pronunciada en la carretera de Canowindra a Goulburn.
La curva pronunciada en la carretera de Canowindra a Gulgong sigue aquí y no se nota a simple vista. Pero he aparcado justo sobre uno de los más espectaculares yacimientos de peces de agua dulce del Devónico del mundo. Las obras viales, sin darse cuenta, levantaron la tapa del meandro abandonado más antiguo de Australia. Cuando un equipo de paleontólogos volvió para abrir el lugar, descubrieron miles de peces. Estaban tendidos en las losas, tal como habían estado el día en el que murieron todos juntos cuando su poza se secó. Como sus primos de agua salada en el rancho Gogo, muchos eran placodermos blindados. Aquí también había peces pulmonados. Y otro grupo de peces relacionado con ellos con 4 aletas lobuladas, lo que nosotros, los seres humanos, deberíamos agradecer mucho. De los más de 4.000 peces descubiertos en estas losas de Canowindra, este es especial. Se le ha dado el nombre de Canowindra grossi, por la ciudad, por supuesto. Pero el verdadero motivo de su fama son las características que comparte con esos animales semejantes a los peces que estaban dejando el agua atrás. Su cabeza, parecida a la de un reptil, tiene orificios nasales, sugiriendo que él también podía respirar mediante pulmones y agallas. Y era uno de los peces con aletas lobuladas. Contaban con 4 miembros como aletas con una estructura interna ósea que podemos reconocer en nuestros propios brazos y piernas. No es difícil imaginar que en alguna parte del seco meandro devónico en Canowindra, al menos uno de estos peces podría haber escapado, trasladándose a tierra. Y esta es la razón. Evidencias indiscutibles en forma de huellas de 4 patas fosilizadas, más o menos de la misma edad, encontradas en Victoria. Era un río diferente. Pero estos primeros tetrápodos similares a los peces de 1 metro de longitud estuvieron entre los primeros animales de la Tierra que sintieron la arena entre los dedos. No es difícil ver cómo se habría producido la evolución de los miembros para caminar. Muchas especies de peces en Australia, en la actualidad, todavía están probando formas de desplazarse sin nadar. Este lleva el feo nombre de pez mano. Va dando saltos a lo largo del estuario Derwent en Tasmania. Y este que domina los manglares tropicales, el saltarín del fango. Como quiera que se las arreglaran para empezar, los primeros anfibios salieron a la maravilla botánica del Carbonífero. El Carbonífero, entre 359 y 299 millones de años. El Carbonífero vio toda clase de nuevas plantas echar raíces y lanzar oxígeno a unos niveles que el planeta no había visto antes. Enormes bosques, sobre todo en el hemisferio norte, contribuyeron a elevar los niveles de oxígeno en la atmósfera un 50% más que hoy en día. El oxígeno extra hizo que los invertebrados crecieran a un tamaño enorme. Permitió que 1000 pies del tamaño de serpientes corretearan por la tierra e insectos tan grandes como gaviotas levantaran el vuelo. La riqueza de insectos debió de favorecer a los anfibios que ahora se movían por el paisaje. Pero como sus descendientes, las ranas actuales, estos animales ancestrales de 4 patas necesitaban volver al agua para reproducirse.
En algún momento del Carbonífero, los primeros reptiles superaron esta limitación. Envolviendo los huevos en una membrana con una cáscara externa dura, los reptiles podían llevarse un huevo acuoso con ellos en sus viajes. Fue una solución de tanto éxito que permitió a los muchos lagartos contemporáneos reclamar el desierto australiano como propio. Todavía hubo un legado más que el Carbonífero dejó aquí. El verdor de la Tierra comenzó, al menos en parte, a teñirse en Australia de color rojo. La atmósfera, con un nivel tan alto de oxígeno, comenzó a oxidar los suelos y las rocas ricos en hierro del desierto. Algunas rocas son más grandes que otras. Es impresionante. Es un monolito fabuloso, ¿verdad? Es famoso por ser la mayor agrupación o conglomerado de rocas del mundo. Y es precioso. Y es muy rojo. El color del mineral de hierro degradado, como la hematita. Muchas de las rocas de Australia están oxidadas. Sabemos que existen rocas oxidadas que se remontan hasta el Permocarbonífero. La coloración del paisaje es muy antigua y muy persistente. Pero a finales del Carbonífero, justo cuando el dominio de la Tierra estaba al alcance de los reptiles, el mundo cambiante lanzó otro gran desafío climático. La deriva de Gondwana provocó que Australia se moviera hacia el sur y se enfriara. Fue algo más que la localización. La Tierra había entrado en otra edad de hielo y Australia estaba cubierta por una capa de hielo como nunca volvería a tener. El Pérmico, entre 299 y 251 millones de años. Para cuando alcanzamos el Pérmico, se había ya asentado un frío glacial. El hielo esculpió su tarjeta de visita en el país. En ningún lugar con mayor claridad que en la península de Fleury, en Australia del Sur. El lecho de rocas fue recorrido por los glaciares. Todos estos largos arañazos y grietas en esta superficie plana fueron hechos por las rocas y detritos arrastrados al fondo de una placa de hielo que navegaba en esta dirección. Lo que estas rocas nos están diciendo es que si hubiéramos observado el sur de Australia en el período Pérmico, no habríamos visto el océano abierto que vemos hoy. Si hubiéramos mirado hacia atrás en esa dirección, habríamos visto las montañas de la Antártida. Es increíble pensar que si viajáramos a Australia en el temprano Pérmico, el paisaje se habría parecido mucho a este, al menos la mitad sur del continente. Pruebas del hielo pueden encontrarse extendiéndose a lo largo de la región de Kimberley, Isla María, Tasmania, hasta la costa de Tasmania. Pero este frío paisaje no estaba congelado como la Antártida. Era un frío estacional más parecido al norte de Alaska o Canadá. La Australia del Pérmico puede que padeciera un frío glacial, pero estaba lejos de no tener vida. Estas extraordinarias rocas de Isla María están repletas de moluscos.
Y casi todos los moluscos de estas rocas de aquí y de las que hay detrás de mí y de los acantilados distantes pertenecen a una especie de almeja, como este bivalvo. Lo que al océano australiano del Pérmico le faltaba en diversidad lo compensaba con la abundancia. La vida desbordaba el lecho marino. Sídney, Nueva Gales del Sur. Y lo mismo ocurrió en la Tierra. Y la prueba puede encontrarse oculta debajo del húmedo litoral oriental de Australia. Una gran parte de ello se oculta justo debajo del Sídney moderno. Debajo del bosque de eucaliptos que rodea la ciudad de Sídney hoy en día, yacen bosques de clima frío mucho más antiguos. ¿Estás preparado? Vamos para allá. Me dirijo hacia las profundidades de una mina de carbón en los alrededores del sur de Sídney. Las vetas de rico carbón negro aquí han sido explotadas durante más tiempo que en cualquier otra mina del país. Esto que vemos aquí, a medio kilómetro bajo tierra, es la acumulación del negro cementerio de un enorme bosque pantanoso que una vez se extendió por la cuenca de Sídney. Es un trabajo duro, sucio y ruidoso, pero este carbón es un tesoro. La energía pura de la luz del sol fosilizada. La mitad de la energía utilizada para iluminar los hogares australianos, impulsar la industria, enfriar la cerveza y suministrar energía a este programa proviene de las plantas del Pérmico enterradas más rápido de lo que se descompusieron hace 250 millones de años. Cuando los científicos miraron con atención estas vetas de carbón, encontraron algo que no se veía en el bosque australiano y que ahora crece muy por encima de mí. Las hojas fósiles que encontraron estaban en estratos alternativos repetidos. Cada otoño, estos bosques pérmicos, ahora oscurecidos por el carbón, fueron una vez un derroche de colores. Un árbol dominaba los bosques pérmicos por encima de los demás. El Glossopteris. El Glossopteris resolvió otra parte del problema de la reproducción en tierra firme, cubriendo su embrión con una cáscara protectora de las semillas. Resultó tener tanto éxito que las hojas fosilizadas de ese Glossopteris son el emblema botánico de todas las tierras de Gondwana. El planeta había llegado a la mayoría de edad en el Pérmico. Aquí había un mundo con grandes bosques productores de oxígeno, habitados por animales de 4 patas, insectos que habían alzado el vuelo, y la vida animal bullendo en los mares. También la vida en la tierra iba a las 1000 maravillas. Y entonces, de pronto, todo se torció de manera diabólica. El Pérmico llegaba a un abrupto e inesperado final. Y es justo aquí donde se encuentra el testimonio de la mayor extinción de la historia del planeta. Este carbón negro es el último carbón que ha sido depositado en cualquier parte de la Tierra en el Pérmico. El último de los grandes manglares de Glossopteris del Pérmico. Pero también marca el amargo final de más del 80% de todas las especies vivas del planeta en aquel tiempo. Este fue sin duda el mayor cataclismo del mundo. Esta cifra es conservadora.
Algunos estiman que desapareció el 95% de todas las especies, aniquiladas por una hecatombe geológica. El detonante parece que no provino del espacio exterior, sino del interior de la Tierra. Una erupción volcánica masiva en Siberia elevó los niveles de CO2 por las nubes, y el planeta entró en una desbocada crisis de efecto invernadero. Estos fueron los tiempos en los que nuestra Tierra viva casi muere. Acidificada y estancada, grandes extensiones del océano se pudrieron. Bacterias tóxicas se apoderaron del plancton y el letal ácido sulfídrico se derramó por los cielos. Pero con el cambio, incluso con el más calamitoso, surgen las oportunidades. Y la Tierra pronto resonaría con el estruendo de los gigantes.